se aprovechó de que yo era una niña con inseguridades, con carencias, y bueno, pues me hizo grooming durante una temporada. Al final caí y estuve sufriendo abusos por parte de esta persona, por llamarla de alguna manera, durante 4 años, desde los 13 hasta prácticamente los 18. Él tenía 20. Cuando fui agredida sexualmente a los 13 años, sufrí una violación. Bueno, no fue una violación, sino que fueron 5 violaciones simultáneas. El lenguaje es súper importante y creo que hablar de una violación múltiple reduce ese acto violento a un único acto, cuando realmente estamos hablando de 5 actos violentos que se dan de forma simultánea. Soy coordinadora de la asociación ADABAS. Es una asociación creada en el año 1991. En un principio nos dedicábamos exclusivamente a la atención a víctimas de violencia sexual y por otro lado también trabajábamos todo el tema de prevención. A partir del 2001 empezamos también a atender a víctimas de violencia de género. Soy profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y bueno, llevo investigando en el ámbito criminológico desde hace mucho tiempo. Lo que se conoce es lo que se denuncia, ¿no? Entonces, no hay estudios de qué es lo que realmente está pasando, ni lo que pasaba, por ejemplo, en los años 60 o en los años 90. Entonces, ¿hay ahora más casos? No lo sabemos. Lo que sí hay ahora son más denuncias. Afirmar que existan más agresiones personalmente me cuesta. Es cierto que hay más denuncias. Ahí existe una mayor conciencia a denunciar, de manera que en el momento en el cual existe un determinado ataque, del tipo que sea, se procede a esa denuncia. En el ámbito criminológico, si nosotros queremos reducir esas agresiones sexuales en el futuro, queremos prevenir que se produzcan, debemos primero conocer cuál es el fenómeno para incidir en las causas principales, ¿no? Y incidir en esas causas para que luego no se repita más. Buenos días. Buenas. Teníamos pendiente, no sé si ha llegado el expediente de la agresión sexual última que tuvimos. Soy Carmen López, soy la fiscal delegada de menores de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Fiscal desde hace 20 años y siempre vinculada a la jurisdicción de menores. Bueno, tenemos algo. Considero que a nivel social no existe un concepto, o no está bien entendido ese concepto de agresión sexual, de manera que agresión sexual lo identificábamos con la antigua violación y lo diferenciamos de lo que es el abuso sexual. Pero sí que es cierto que cualquier ataque, y con la legislación en la mano a día de hoy, cualquier ataque a la libertad o integridad sexual es agresión sexual. Y yo recuerdo que me regaló muchísimos peluches, sets de Lego, me llevaba a ver las películas de Pixar. Entonces, luego tiene como ese instrumento para decirte, yo te he demostrado lo mucho que te quiero, ¿por qué no me lo demuestras tú a mí, no? En ese momento, a los 13 años, cuando sufro esas 5 violaciones simultáneas, yo realmente no tengo gran recuerdo porque llegué a disociarme, ¿no? Mi cerebro pues simplemente se disoció en un intento de sobrevivir y de poder sobrepasar ese dolor tan impactante, ¿no? Pero sí recuerdo sensaciones y, por ejemplo, tiene que ver con esa sensación de estar ciega, sorda y muda, es lo que recuerdo. Incluso oír un zumbido que me alejaba de la risa de los violadores, de sus insultos. Y en ese mismo momento también, de alguna forma, mi corazón se llenó de mucha culpa, de mucha vergüenza y también de mucha tristeza. Empieza poco a poco, típico palo en la nalga, además, y la cosa va escalando, y hasta que llega el momento en el que cuando termina la situación te ve llorar y se ríe y te dice, pero si yo te quiero, tonta. Y va a comprarte un juguetito, un peluche,
una ropa que tú querías, algo así. Tal y como está configurado el Código Penal o los ataques a la libertad, integridad sexual, el consentimiento es un elemento clave. Las agresiones sexuales que no llegan, principalmente las denunciadas, lógicamente que son a su vez las que a nosotros no llegan, son las antiguas o calificadas como violaciones. Es decir, ese ataque a la libertad e integridad sexual con violencia o intimidación que a su vez lleva una penetración. Pero junto con eso tenemos también los abusos sexuales, los tocamientos en un momento determinado. Está aumentando el número de agresiones sexuales por parte de menores varones. Esa es una enorme preocupación. Yo estoy comenzando a pensar que tenemos delante de nuestra vista lo que quizá pueda llegar a ser una generación perdida. Quizá últimamente lo que más nos preocupa o más vemos es el tema de la violencia sexual. Hemos tenido bastantes casos, baja la media de edad, y te encuentras incluso situaciones que quizá no lleguen a denunciarse, no lleguen a la policía, Guardia Civil, no lleguen aquí, pero te encuentras situaciones que te comentan, ¿no? De he hecho algo que no he querido hacer, me he visto forzada a determinadas situaciones y de ni siquiera percibirlo como que eso sea violencia sexual. Menores hemos tenido muy pequeñitas, niñas de 4 o 5 años, que normalmente suelen ser tocamientos por parte mayoritariamente de familiares o personas muy conocidas. Luego, cuando tienen un poco más de edad o son un poquitín más mayores, han sido víctimas muchas veces de abusos en la infancia, y cuando llega la adolescencia es cuando a veces lo cuentan. Cuando ya están casi en la mayoría de edad, que empiezan a salir con amigas, con amigos, es cuando suelen tener agresiones, normalmente también por parte de personas conocidas. Es raro. Tenemos algún caso de personas desconocidas, pero normalmente hasta los 18 años suelen ser todo personas conocidas de su familia o de su círculo más cercano. Sí que me atrevería a decir que sí que existe el aumento en menores de 14 años, en conductas llevadas a cabo por menores infractores, menores de 14 años, que evidentemente, y conforme a la legislación en la mano, son menores inimputables. Tocamientos existen, penetraciones existen, pero sí que es cierto que en el ámbito de menores de 14 años lo que mayoritariamente nos han llegado son tocamientos. Tocamientos, pues como digo, en entornos cercanos, en entornos íntimos. Vale, eso, ya tengo la campaña para Sopela para presentarla mañana. Es la campaña integral. Sí. Vale, sí. A ver si podemos ya cerrar fechas con los de Sopela. Durante muchos años de mi vida viví con esa pregunta y esa culpa de por qué no dije nada, por qué no me defendí, por qué no dije que no, por qué no escapé. Y tras unas buenas sesiones de terapia me enteré de que los mecanismos de supervivencia que tenemos los mamíferos están en, sí, la lucha o la huida, pero si no podemos ni luchar ni huir, pues nos congelamos, nos quedamos atrapadas, nos sometemos a esa violencia simplemente porque deseamos sobrevivir, ¿no? Y lo más perverso de esta cultura en la que vivimos es que el acto de someterse a la voluntad del otro se ha convertido en sinónimo de consentir, y de esta forma tan perversa pues se deja la responsabilidad sobre los hombros de las víctimas. ¿Cómo pides ayuda? Cuando no sabes que lo que te está pasando es algo por lo que tienes que pedir ayuda. Cuando crees que el problema lo tienes tú, que tú eres la rara, tú eres la mala, tú eres la loca. Mi primer y único pensamiento fue: quiero que todo vuelva a ser como antes y voy a hacer todo lo posible para que esto vuelva a ser como antes. Y dentro de mi inocencia pensé que si no se lo cuento a nadie se va a enterar, a mí se me va a olvidar y todo volverá a ser como antes. Claro que esto no funciona así. Que yo no sabía por qué de repente había pasado a ser una alumna de sobresalientes en todo, a notas en picado, repetir, ser una niña que era súper
siempre buscaba el contacto físico, el abrazo y demás, a ser completamente evitativa, irascible. Pasé de ser la niña a la que le hacían bully a ser yo la bully. Un cambio de actitud absolutamente descomunal. Absoluto, o sea, pasé de ser una niña cariñosa a una niña estudiosa, curiosa, pues me convertí en una niña agresiva, violenta, me escapaba de casa, me escapaba del colegio, me acostaba con todos los chicos, con todos era con todos, y no entendía por qué. Años después, y ahora sí sé que era debido al trauma sexual, porque mi mente intentaba una y otra vez recolocarse en ese lugar para resignificar, porque nuestro cerebro no asume que hemos sido convertidas en objetos y necesita darle un significado diferente a eso. Autolesiones, unas convulsiones que nadie entendía lo que eran, trastornos alimenticios, tuve anorexia nerviosa, bueno, la caída de notas en picado también, dejé de ir con gente de mi edad, dejé de dibujar, que era algo que me encantaba cuando era pequeña, me pasaba la vida dibujando. Siempre nos han hecho sentir como culpables. El sentimiento de culpa siempre existe, ¿no? La sensación de que podía haberlo evitado, la sensación de que podía haber hecho más para evitar esa situación, cuando realmente la culpa pues la tiene el agresor, ¿no? Y sobre todo, cuanto más jóvenes sean las víctimas, mucho más, ¿no? Cuando hay una relación además de parentesco o de conocimiento entre víctima y agresor, aún es peor la situación, ¿no? Y cuanto menor es la víctima, mucho peor. Es muy diferente una agresión por parte de un desconocido a alguien conocido, ¿no? O incluso a alguien familiar. Y también el tipo de agresión, me refiero si ha sido una agresión muy violenta y demás, ¿no? Las violaciones no ocurren como nos cuentan que ocurren, ¿no? En un callejón oscuro, a altas horas de la madrugada, con un encapuchado, un desconocido que sale de la nada, sino que se dan en el seno de lo que son relaciones, incluso vínculos que tenemos con otros hombres, ¿no? Por no hablar de los abusos sexuales en la infancia. El agresor individual, el que agrede individualmente, en los estudios que nosotros hemos hecho, suele ser una persona más adulta, que tiene más antecedentes también de delincuencia sexual, o sea, se ha iniciado en esa delincuencia sexual anteriormente y en modo solitario. Esas agresiones en solitario, individuales, suelen producirse en mayor medida en entornos de domicilio o en la vía pública también, ¿no? Pero la vía pública por la tarde o de día, en días entre semana, el agresor va buscando a la víctima. También puede ser en entornos más cerrados, en domicilios, etcétera, porque cuando se conocen víctimas y agresores, esas situaciones se dan entre conocidos y es más probable que pueda ser dentro de los domicilios. Sin embargo, cuando hablamos de agresiones sexuales en grupo, nosotros hemos visto que está mucho más relacionado con agresiones en el entorno de la vía pública, relacionados con consumo de alcohol, con los fines de semana, con fiestas populares o ocio, es decir, que normalmente se producen ese tipo de entornos, ¿no? Ese tipo de entornos que propicia que un grupo de chavales, no de forma planificada, puedan encontrar la oportunidad ahí de agredir a una víctima porque, bueno, pues a lo mejor forma parte de la recreación de esa noche y de la oportunidad que surge, que además se suma al consumo de alcohol y sobre todo en este tipo de agresiones ya no es una motivación individual lo que existe, sino es una motivación, la dinámica grupal es lo que realmente es responsable de esa situación. Ya estoy en Adabás, entonces cuando queráis podéis venir a recoger la pancarta. ¿No? Sí, buenos días, ya la tenemos aquí. Ahora tenemos que buscar las otras pequeñas que están por aquí. Vale. Mira, es una de tela que hicimos la última vez. Hola Ana, oye, al final, ¿cuándo tenemos que presentar el informe para el tema de igualdad? En los últimos años hemos hecho varias investigaciones. Una es el Barómetro de Juventud y Género, que es una investigación que se hace cada 2 años desde 2017 y nos permite hacer análisis longitudinales y ver un poco cómo evolucionan las actitudes en torno al feminismo o ante los estereotipos de género.
Y después también hemos hecho varias investigaciones que ponen el foco sobre las masculinidades. Hemos tratado de analizar diferentes tipos de masculinidad y cómo los incorporan las personas jóvenes en España, y después también en cómo lo viven las personas adolescentes específicamente. Las manifestaciones feministas radicales que pues denigran al hombre en cualquier aspecto, pues yo creo que ya la gente también se va dando cuenta de que el feminismo pues está intentando hacer que ver al hombre menos de lo que es, y pues muchas chicas pues están como retirando de este movimiento. Y lo que hace desde mi punto de vista que las manifestaciones es eso, como que hacerle creer a otras personas que el feminismo es, pues la mujer es lo mejor y el hombre lo peor. Sí que hemos visto una evolución en los últimos años de repliegue antifeminista. Cuando vemos la evolución de los hombres y también de las mujeres que afirman sentirse feministas, hace 2 o incluso 4 años los porcentajes giraban en torno al 65, casi 70% en el caso de las mujeres y por encima del 40% en el caso de los hombres. Esto a día de hoy se ha reducido prácticamente por debajo del 60% en el caso de las mujeres y en el 30% en el caso de los hombres. Entonces vemos que sí que hay una tendencia en este sentido a un retroceso en cuanto al sentir feminista. Asesinada en Piedrabuena. Yo creo que si una mujer pone una denuncia es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que no haya algo que diga tú has hecho esto, el hombre ya se va a tachar como que ha sido el maltratador o el asesino. Una cosa equitativa, porque si por ejemplo un hombre denuncia a una mujer, la mujer no va al calabozo esa noche. Lo que dice Fabio, debería ser igual. Si uno va a la cárcel, el otro si hace lo mismo también. Es verdad que hay casos donde cualquier lesión o lo que sea pueden llegar a exagerarlo para que tengas unas consecuencias penales. Cuando hemos trabajado con población adolescente, de 14 a 18 años básicamente, donde se han hecho grupos de discusión y talleres, sí que vemos que se ha extendido mucho toda esta idea de los hombres como víctimas. Hay todo un constructo discursivo que viene del espacio virtual y de los medios de comunicación y de ciertos líderes de opinión y políticos que se han incorporado en la forma en la que se debate y en la forma en la que se concibe la sociedad y las relaciones de género. El hecho de que se niegue que haya violencias específicas de género automáticamente las legitima en cierto sentido o las minimiza o las banaliza, que es también algo que hemos estado analizando en las investigaciones, que es un aumento en el grado de acuerdo con afirmaciones del tipo la violencia de género es un invento ideológico, se utiliza como arma política simplemente, o la violencia de género si es de baja intensidad no es un problema. El concepto igualdad hombre-mujer, si no entendemos a la mujer como una igual, si no la entendemos como una cosa, como un objeto, evidentemente con un objeto puedo abusar, puedo hacer con ese objeto lo que considere o lo que me plazca en cada momento. Muy buenos días, mi nombre es Lucía, soy una de las psicólogas que trabaja en la entidad Adabas. Si bien es cierto que las conductas que nos encontramos, pues una minimización o una ridiculización del tema, es decir, se niega la violencia machista o incluso en muchas ocasiones es un tema de banalidad, de frivolidad el hablar sobre violencia sexual, es decir, produce cierta gracia, ciertas bromas y escuchas a veces comentarios pues bastante denigrantes, ¿no?, sobre esta problemática. Yo muchas veces les pregunto, digo, ¿se puede dar una agresión sexual dentro de una relación de pareja? Y a veces no comprenden la pregunta, ¿no? Me dicen, hombre, pero si es tu pareja, pues eso nunca va a ser una agresión sexual, ¿no? Otro tipo de situaciones. O incluso cuando hablamos de acoso callejero o de otras situaciones que están relativamente, lo pongo muy entre comillas, normalizadas, a veces cuesta percibirlo como que eso es una agresión sexual, ¿no? Existen determinadas conductas que es difícil explicar o concienciar a una persona que está siendo víctima de agresión sexual porque no considera que esté siendo víctima de ese ataque de la libertad o integridad sexual. Es verdad que en el tema de la violencia sexual, más que el placer sexual, lo que se busca es un tema de dominación, ¿no? Es dominar, en ese caso, a
a la víctima, a la mujer. Entonces sí que está relacionado. Las canciones de hoy en día, en lo que escuchamos y eso, pues puede resultar machista, pero... Sobre todo canciones que se han normalizado, que se sale de la mujer en un entorno muy malo, como que son dueños de la mujer. Hoy en día, por ejemplo, las canciones de reggaetón o trap Suelen o ser cosas de esas suelen ser todas de chicas casi desnudas y haciendo movimientos como... Este machismo está encontrando algunos espacios y algunas realidades que lo están rearmando ideológicamente. Y una de esas realidades sociales, uno de esos fenómenos sociales que están contribuyendo a rearmar ese machismo es precisamente la pornografía. Sí, efectivamente, se sabe que la pornografía tiene una incidencia, ¿no?, en ese desarrollo de la delincuencia sexual, ¿no?, junto con otra serie de factores, no exclusivamente. Es que te dan un móvil muy temprano ahora. Ahora te dan el móvil, a los 8 o 9 años ya tienes tu primer móvil. Entonces, claro, los niños ya, como según van creciendo, ya les va dando más ganas de lo que sea, de ver chicas o lo que sea. Entonces, claro, pues se meten en las páginas y como tienen total libertad, ni ninguna restricción, y te sale a lo mejor, no sé quién te quiere conocer, o a 5 minutos de ti, no sé qué. Te quieren enviar 5 fotos. Exacto, cosas de esas cosas. No entiendo por qué salen esos anuncios. Es claro, depende, es que a lo mejor tú eres pequeño y igualmente te lo comes el anuncio, entonces claro, aunque tú no quieras, claro, tú luego le das a saltar y te da igual, pero te las has comido el anuncio. Cuando un adolescente está consumiendo unos vídeos pornográficos, al principio le producen un grado de gratificación y de placer sexual que quiere replicarlos una y otra vez, porque nunca había sentido tanto como está sintiendo. Esto hace que para volver a tener esa explosión de sensaciones tan gratificantes, tiene que ver vídeos pornográficos que endurezcan sus contenidos, porque el mismo vídeo no produce los mismos efectos cuando se ha visto varias veces. Cada vez hay un acceso a la pornografía con mayor facilidad. Los menores acceden a consumo de pornografía con anterioridad, por tanto, si es lo que están consumiendo, evidentemente eso, se están alimentando y esos son los comportamientos que van a llevar a cabo. Tenemos un problema con el acceso temprano a la pornografía por parte de menores, ¿no? Creo que hay una relación muy clara entre este tipo de contenido y cómo perciben la sexualidad. Y aparte, destruye muchísimo la idea real del sexo. Hay que decirle a los chavales que no pueden ir a la guerra solo por haber visto una película bélica. Y además es que van a frustrarse porque no van a cumplir su expectativa porque es falsa. Suele ser que se ve más, que hay más gente, más hombres que ven eso que mujeres, yo creo. Tú ahora mismo le preguntas a todos los niños de primero y de segundo y te van a decir que, no te van a decir que sí, pero... Seguramente que lo hagan. Obviamente, sí, yo los conozco y sí saben cómo son y sí. Esos contenidos lo que hacen es que estos chavales, cuando después van a tener relaciones con sus novias, con sus compañeras, con sus amigas, para poder excitarse, tengan que replicar eso que les ha excitado en los vídeos pornográficos. Desde el ámbito sanitario alertan de que cada vez hay más niñas menores, muy pequeñas además, de 12 y 13 años, que llegan a urgencias con desgarros, tanto vaginales como anales, porque sus primeras experiencias sexuales son así. Claro, la pornografía de por sí, pues ya sabemos qué tipo de contenido es, ¿no? Donde en muchas ocasiones pues, está tremendamente ligado a conductas machistas y violentas, ¿no? Y efectivamente el hecho de que hoy en día sea más accesible la pornografía, junto que no hay creo que entre los jóvenes no hay una educación sexual que contrapese de alguna manera eso, puede estar teniendo unos efectos importantes en la normalización de conductas
violentas en el ámbito de la sexualidad, que a lo mejor no debería ser así, ¿no? Por lo tanto, la pornografía es un canal de acceso a la prostitución. De modo que los chavales que están consumiendo pornografía, lo que ahora están viendo en vídeos pornográficos, ellos están recibiendo el mensaje de que la culminación de estas prácticas sexuales desemboca en la prostitución. Digamos que la pornografía es la teoría y la prostitución es la práctica. Y de ahí esa práctica, esa manera de relacionarse sexualmente, pues va a llegar a todas las mujeres. Hemos entrado un poco en la dinámica del todo vale y del aceptar que todo vale. De manera que entiendo que es necesario, vuelvo a insistir, formación, concienciación. Yo creo que se necesitan tomar varias medidas. Una de ellas es prohibir en primera instancia la pornografía para los menores. En segunda instancia, prohibir la pornografía mainstream porque es un modelo de erotización de la violencia contra las mujeres. Después, hacer políticas abolicionistas de la prostitución. Y, en última instancia, colocar la educación afectivo-sexual en el corazón del currículum escolar. A mí me parece que lo más importante es trabajar el tema de la prevención. Y trabajar la prevención desde ya, o sea, desde infantil, y no solo trabajarla en los centros educativos, sino también por parte de la sociedad, de los medios de comunicación y demás, porque al final es todo uno, ¿no? No hay que negar el tema de la igualdad, hay que trabajar mucho todo el tema de la igualdad. Creo que es muy necesario trabajar educación afectivo-sexual y no se está haciendo, ¿no? A nivel legislativo yo creo que tenemos las herramientas, no creo que haya que cambiar nada ni endurecer nada, simplemente conocer mejor la realidad y incidir en ella, ¿no? Tanto desde la protección de las víctimas como desde la prevención. Las condenas son justas y proporcionadas. Si bien es cierto que en muchos casos, en determinadas materias, parece que queremos venganza, ¿no? Se tiene que endurecer la ley del menor sin ningún tipo de duda también, porque es que tú no puedes trasladarle a un menor, tú no puedes trasladarle a un niño que puede hacer eso y salirse de rositas. Es que no puede ser. Es que es muy duro, o sea, es muy duro porque me coloco ahí y pienso qué me habría gustado a mí que me dijeran con ese conocimiento que tengo yo ahora mismo. Pero en ese momento de tantísimo dolor y de soledad y de... Pues lo que le podía decir es que la vida puede volver a ser maravillosa, que eso depende mucho del entorno en el que nos movamos, que busquen con todas sus fuerzas a gente de corazón luminoso y que tengan esa creencia de que son mucho más fuertes de lo que piensan que son. Si duele, no te quiere. Si duele, no lo necesitas, sino que lo que necesitas es alejarte. Y no tienes la culpa absolutamente de nada. Si no denunciamos, no conocemos. Yo siempre digo que lamentablemente no tengo una bolita mágica para saber qué está sucediendo en cada momento. Entonces es necesario la denuncia. ¿Conseguiremos o no condena? Pero si conseguimos intervenir y proteger a esa víctima y evitar que se cometan nuevos hechos similares.